Espíritu Santo nos cubras con la sangre de Cristo y nos des de tu guianza y de tu victoria hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya, damos la gloria a Dios. Por favor, esté en su asiento. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor, en el primer libro de la carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 5, leemos en el versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre de Dios. Damos la gloria a Dios. Quiero que compartamos acerca del tema venciendo a nuestro enemigo. Venciendo a nuestro enemigo. En este pasaje la palabra del Señor nos insta a que nosotros estemos alerta, cierto, estemos apercibidos, porque tenemos un adversario que se levanta contra nosotros, que es el mismo diablo. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra todas esas huestes de maldad. Es decir, que nuestra batalla verdaderamente es espiritual. ¿Cierto que sí? Es una batalla espiritual contra Satanás y sus legiones, sus principados y sus potestades, y que el Señor los reprenda. ¿Cierto que sí? Pero es importante entender que esa es la verdadera batalla, ese es el verdadero meollo del problema, de la dificultad, es esa batalla espiritual. De ahí se desprenden muchas cosas, ¿cierto? De esa batalla se desprende victoria o derrota en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, en nuestra vida de la familia, en nuestra vida económica, en nuestra salud y en todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra familia, con nuestra ciudad, nuestra iglesia y el país. Pero es importante que el meollo del asunto está en esa batalla espiritual. Dice que el enemigo, como un león rugiente, ronda a los cristianos buscando a quien devorar. Pero dice que nosotros debemos resistirlo firmes en la fe del Señor Jesucristo, sabiendo que no somos los únicos que tenemos lucha contra el mal, sino que contra el maligno, sino que son todos los cristianos. Todos los cristianos tienen lucha contra ese personaje maligno que se llama el diablo. Pero hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Pero el propósito de este mensaje es que estemos alerta. ¿Cierto que sí? Porque muchos sencillamente viven en la vida sin darse cuenta que ese adversario quiere destruirlos. El propósito de él es acabar con la vida de las personas, de las familias, de las empresas, de las naciones, y porque él vino para hurtar, matar y destruir. Y por eso nos dice que estemos nosotros vigilantes, que estemos sobrios y que velemos, porque el adversario quiere destruirnos. Por favor, hermanos, que hoy haya un despertar. ¿Cierto que sí? Porque como yo estaba diciendo en la transmisión del internet estos días, a muchos cristianos el diablo los está cocinando a fuego lento y no se han dado cuenta. Es decir, de a poquitos los está apartando de Dios. De a poquito los está seduciendo, de a poquito y poquito les está dando vuelta y ellos no se están dando cuenta. Pero que hoy todos despertemos y digamos: estoy firme con el Señor Jesús y no le voy a dar lugar a mi enemigo el diablo, sino que lo voy a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero digan gloria a Dios bien fuerte. Tenemos que estar alerta. El apóstol Pablo dijo que él había peleado la buena batalla de la fe. Él peleó hasta el último momento, porque este camino en esta vida, la batalla, la lucha es hasta el último momento, hasta cuando el Señor nos lleve. No hay vacaciones espirituales. Estamos ahí al pie del cañón, como dicen, batallando hasta el fin.
El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, le dijo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Y la palabra de Dios nos insta a ser como soldados del Señor para poder vencer las artimañas del enemigo. Es una batalla la vida cristiana, cierto que sí, es una gran bendición, porque andar con Cristo es una gran bendición, pero el enemigo trata de levantar tormentas, trata de levantar luchas y situaciones para que nosotros fracasemos, pero hay victoria en el nombre del Señor. Pero resulta que Satanás es un personaje muy maligno y es como si tuviera una caja de sorpresas. Tiene tantas artimañas preparadas allí, cierto que sí, las tiene ahí listas para hacerle daño a las personas. Entonces no es una, ni dos, ni tres, son muchas. Por eso nosotros necesitamos tener discernimiento, tener entendimiento, porque muchas veces él va enredando y cuando la persona menos espera está en la trampa, ha caído, ha sido seducido y ha fracasado. Por eso alerta, atentos, dispuestos, vigilantes para estar contra esas acechanzas. Vamos a mirar algunas de ellas. La primera, la principal y primordial que él usa, se llama el engaño. ¿Cierto que sí? Y es tremendo que precisamente el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias del Nuevo Testamento y les dice que él temía que la serpiente, o sea Satanás, los hubiese engañado, porque el engaño es algo que es una herramienta maligna que el diablo usa. Vamos a mirar Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Capítulo o versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Entonces nosotros vemos que Satanás trajo el engaño a Eva, diciendo, cuestionando la palabra de Dios. Primero le dijo: con que Dios ha dicho que no coman de ese árbol. Torció la palabra de Dios, porque Satanás tuerce la palabra de Dios. Pero entonces no solo la tuerce, sino que después ya la niega y dice: no es que ustedes mueran, sino que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese es el engaño, ¿cierto? La deificación, el hacer que el hombre sea un Dios. Solo hay un Dios, damos gloria a él, ¿cierto? Pero el engaño de Satanás era que serían como dioses. ¿Y qué sucedió? Ellos se dejaron engañar. Pero esa serpiente sigue engañando naciones enteras, sigue engañando a cantidades de gente que le abran la puerta a sus mentiras, a sus engaños, a través de falsos conceptos, ¿cierto que sí? A través de supuestos argumentos, ¿cierto? De ideologías, de doctrinas, ¿cierto que sí? Por eso nosotros tenemos que superar esa mentalidad que la gente dice: yo creo en Dios pero a mi manera. Eso no existe. Creemos a Dios pero de acuerdo a la palabra de Dios, porque ella es autoridad suprema. Lo que la Biblia dice es autoridad del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no creemos a Dios a nuestra manera, sino que creemos en Dios de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿qué importante es esto? Entonces, hay falsos conceptos. Muchas veces los conceptos vienen por los medios de comunicación, viene por el consejo de un vecino, de un amigo, ¿cierto? Conceptos extraños. A veces vienen pensamientos a la misma persona, pero la palabra de Dios dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos una forma de medir nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras emociones, lo que oímos también de otras personas. Tenemos que ir a la verdad de la palabra y comparar esas voces y esos conceptos si son de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que hay unos argumentos de la supuestamente llamada ciencia. Esto nos dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20, que dice la palabra literalmente así. Lo leo. Dice:
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay cosas que la gente secular dice que es ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, como las ideología de género, transgénero y otras cosas así, transespecie, cosas que se inventan las personas y dicen no, le ponen un tinte de científico, pero de científico no tienen nada. La Biblia dice que es una mentira, son argumentos de una falsamente llamada ciencia, o sea que no son verdades, sino son mentiras aparentemente científicas y no tienen ningún sentido. Por eso estamos en tiempos en los cuales tenemos que estar alerta contra el engaño. El engaño, por ejemplo, hay gente que se engaña a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es decir, que no podemos confiarnos en nuestro propio corazón, porque la Biblia dice que nuestro propio corazón es engañoso más que todas las cosas. Tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios y decirle: Señor, por favor, guárdame de todo engaño. ¿Cuántos están de acuerdo? El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, la verdad nos da vida, la verdad nos da una vida abundante. La mentira nos esclaviza y la mentira nos destruye. Pero hay gente que le gusta que le digan mentiras, ¿cierto? Y siguen en mentiras y en mentiras, a lo último serán destruidos. Pero diga conmigo: queremos la verdad. ¿Cuántos quieren la verdad? Así le duela, así nos sacude el alma y así nos haga vibrar el corazón. Queremos la verdad, porque en la verdad somos bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor Jesucristo, denle la gloria. Aleluya, amén, a Él sea la gloria. Entonces necesitamos ser bíblicos, porque la verdad está contenida en la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no puede seguir siendo un libro desconocido. Tenemos que leer, estudiar, meditar, memorizar, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Saben que el entrenamiento en ciertos bancos para que la gente pueda distinguir cuál billete es falso y cuál es original, es que los enseñan a conocer tanto el billete original que cuando llega uno falso ya lo descubren? Entonces, de tal manera debemos conocer la verdad de Dios para que cuando llegue algo mentiroso y falso ya lo descubramos, porque estamos impregnados de la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Dicen amén a esto? Entonces, amados hermanos, por eso dice: compra la verdad y no la vendas. Es decir, un compromiso con la palabra de Dios. No puedes ser un ignorante en la palabra. Tienes que leerla, estudiarla, meditarla personalmente, porque tú ya tienes que apersonarte de tu vida espiritual. No tienes que estar dependiendo que alguien te visite, te llame y te lea la Biblia, sino que tú también tienes que empezarte a ejercitar en la palabra de verdad. Segundo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Primero, ser bíblicos. Segundo, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos guiará a la verdad, nunca nos guiará a la mentira. En tercer lugar, tenemos que tener una perfecta comunión con el Señor Jesucristo. Es decir, que para ser libres de la mentira tenemos que estar muy cerca, en una comunión muy estrecha con el Señor Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y él las saca. La Biblia dice que el Señor es nuestro pastor, que oímos su voz. Jesucristo es nuestro pastor. Estamos en estrecha comunión con Él, caminamos con Él, oímos su voz. Versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Para cuántos Jesucristo es su pastor? Tiene que estar muy cerca de Él, ¿cierto que sí? Escuchándolo, teniendo comunión con Él, estando cerca de Él, y serás librado del engaño. Es muy importante entender esto. La primera trampa, el engaño, y se manifiesta de muchas maneras, pero gloria a Dios por el Señor y su palabra y el Espíritu Santo que nos libra de ser engañados. Otra trampa tremenda del enemigo es la degradación moral. Degradación moral. Resulta que hay una trampa, es que la gente se degrada moralmente. No guarda, por ejemplo, los principios del matrimonio,
de ser fiel el esposo a la esposa al esposo, de conservarse moralmente puro, y resulta que él cree que eso es fácil. Que eso es fácil conseguirse otra mujer, conseguirse la mujer otro hombre, considera que eso es fácil practicar el homosexualismo, que es fácil meterse en la pornografía, que eso es algo fácil y que no habrá ningún problema. No, no se engañe. Esas son las grandes estrategias para destruir las personas: la pornografía, la masturbación. Perdóneme que hable con tanta libertad sobre esto, porque hay que hablar las cosas como son. Claro que son cosas grotescas y feas, pero es importante entender que eso es un engaño. Es un engaño, y si la persona sigue en ese engaño, caerá al infierno. Porque la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros y todos los malignos, inmorales, caerán al fuego eterno y no entrarán en el reino de los cielos. Es importante entender que estamos en tiempos decisivos. Usted no está para que le den un mensaje endulzado, sino que usted está aquí para que entienda que nuestra alma está en peligro. Claro, la Biblia dice que el que cree estar firme mire que no caiga, pero esto no es excusa para ser livianos con el pecado. Tenemos que ser radicales con el pecado en nuestra propia vida, echarlo fuera, porque está en juego nuestra propia alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Está en juego la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Por eso, con eso no se puede jugar. Imperios tan poderosos como el mismo Imperio Romano, 500 años duró el Imperio Romano hasta que le abrió la puerta a la inmoralidad sexual y el imperio se destruyó. Es que cuando hay corrupción moral, no hay dinero que aguante, no hay familia que aguante, no hay salud que aguante, no hay nación que aguante. La corrupción moral destruye a unas naciones enteras. Por eso tenemos que vivir en integridad moral. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque la desintegración moral destruye terriblemente a todo lo que toca. Por eso es importante, por eso Dios estableció la familia, el pacto de pareja, cierto que sí, el compromiso matrimonial. Pero el enemigo quiere engañar a través de, precisamente, de hacer creer que eso no es ningún problema. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 19, el apóstol dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Es decir, todo lo que tiene que ver con corrupción moral. Mucha gente en esta pandemia incurrió en pornografía, incurrió en prostitución, secreto por supuesto, porque esas cosas no las hace la gente así abiertamente, pero muchos fueron sorprendidos, fueron descubiertos. Porque quiero decirle, hermanos, que el temor de Dios caiga sobre todos nosotros, porque hoy todos los falsos están siendo descubiertos. ¿Cuántos me están escuchando? Todos aquellos que hacen cosas secretas y escondidas, Dios está permitiendo que salgan a la luz, que sean expuestos, porque Dios no quiere que la gente juegue con el pecado, y Dios va a poner en evidencia a aquellos que no se arrepientan. Por eso, amados hermanos, hay que estar muy alertas, porque ustedes creen que todo este encierro y todas estas pandemias es para seguir en lo mismo. No, esto es tiempo que Dios nos está dando para arreglar la vida. Esto es tiempo que Dios nos está dando para de verdad prepararnos para la venida del Señor. Es para vivir en rectitud. Es importante entender eso. La inmoralidad destruye las almas, destruye la vida personal, destruye todo lo que toca lo destruye. Por eso, primera de Pedro 2:11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amados, yo os ruego que, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia dice que esos deseos carnales, ¿qué es lo que hacen? Batallan contra el alma, o sea, son enemigos de nuestra salvación, de la salvación de nuestros hijos. Son grandes enemigos que batallan contra el alma. Por eso, si hay alguien aquí que cree que eso es un juego, es tiempo de reflexionar y cerrar la puerta a esas conductas, porque eso es un enemigo de nuestra alma. Judas en el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tremendo esto. ¿Qué produjo la inmoralidad para Sodoma y Gomorra? El fuego eterno que los llevó a la condenación. Déjeme decirle que las legislaciones van a empezar a ponerse drásticas en los países,
y que pronto no se podrá predicar estos temas, porque habrá demandas para los pastores por predicar la santidad, por predicar los temas de la moralidad cristiana, y muchos predicadores tendrán que ser encarcelados. De aquí a pronto las legislaciones irán cambiando y estos temas ya se irán desplazando de los púlpitos, pero es importante que nosotros no podemos comprometer la verdad de Dios. Tenemos que predicar el evangelio como está en la palabra de Dios. Aunque la sociedad no lo acepte, aunque la sociedad lo recrimine, aunque la sociedad lo rechace, aunque las leyes lo repudien, la iglesia del Señor tiene que dar esta palabra y vivir esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dele esa exaltación al Señor Jesús. Amados hermanos, la inmoralidad es un engaño. Cierto que sí, eso es como que ve algo hermoso, atractivo, algo atrayente, y cuando se acerca y lo mira, se convierte en una calavera esquelética. ¿Cierto? Es algo terrible. Por eso dice la palabra: huid de la fornicación. Tome distancia de aquello que lo seduce, tome distancia de aquello que lo aparta de Dios, tome distancia de aquello que es un problema moral para su vida. Quizá hay que cortar con ciertas amistades, quizá hay que tomar distancia con ciertas personas. No lo dude, hágalo de una vez, porque Dios quiere guardar nuestras almas y llevarnos a la gloria eterna. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Dios por eso. Bueno, también otra de las batallas que el enemigo coloca y de las trampas que coloca para destruir a la gente son los vicios, las drogas, el licor, los alucinógenos y cosas semejantes a estas. ¿Sabe una cosa? He observado que cuando uno va, por ejemplo, a hacer el mercado, pues en los graneros y todos estos lugares, mucha gente está comprando aguardiente y en cantidades, porque ahora la gente está consumiendo más licor que antes. Una señora de un expendio, una tienda, como llamamos popularmente, estaba diciéndole a un cristiano: no, pues ahora me está yendo mejor porque ahora la gente compra mucha cerveza. Dice: yo no vendía cerveza, pero ahora desde esta cuarentena la gente está que compra y compra cerveza. Es decir, que la gente se está recluyendo en el licor, como si el licor les diera esperanza, como si el licor les diera salidas. Pero recuerde que el licor y el exceso de ingerir licor lleva a la ruina, lleva a la pobreza, lleva a la desgracia. Por eso el cristiano tiene que entender que debe ser libre de vicios, cierto que sí, de adicciones, cierto que sí, de situaciones que lo enredan, porque lo empobrecerán cada día más. Por eso reflexiona, quizá eso se ha ido filtrando en tu vida, quizá estabas en las drogas y volviste a las drogas, volviste a tomar en secreto. No te engañes a ti mismo, el enemigo te quiere destruir, pero sé sabio, sé inteligente, no le des lugar al diablo. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones y dice que no le demos lugar. Si le has dado lugar hoy, sácalo de tu vida. Si le has dado lugar, levántate firme y dile: no más, hoy decido dejar estas cosas y voy a seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Denle esa gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios. Entonces, ojo con esa situación. Pero también hay un enredo muy grande que vemos también en el libro de Gálatas que estábamos mirando. Cierto que sí, dice que también son Gálatas 5:20, idolatría y hechicerías. Idolatría y hechicerías. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya cerramos la puerta a la hechicería, al ocultismo y a todas esas cosas. Pero recuerde lo que dice el Salmo, que dice: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. La idolatría y la hechicería traen ruina. Diga conmigo: traen ruina. Es muy importante entender que el cristiano tiene que ser muy radical con todo lo que tiene que ser hechicería y brujería y sacarlo de su vida, ¿cierto? Las supersticiones, el horóscopo, la lectura del tabaco, la lectura de las cartas, los baños para la buena suerte, los riegos. Que el Señor reprenda al diablo. O eres de Cristo o eres del diablo. Tienes que definirte. Pero hay personas que un poquito están con Dios y un poquito están donde la bruja, donde la hechicera.
Tremendo. Se dice que en Estados Unidos, estaba viendo una información, en Estados Unidos hay más brujas que de la iglesia, o sea, más brujas que presbiterianos. Presbiterianos es una denominación, y en Estados Unidos hay más brujas que presbiterianos. Qué terrible es eso. Es decir, que la tierra se ha llenado de hechiceros, de brujos. Y les quiero decir, en Colombia hay una invasión de santería cubana que ha venido de los venezolanos, que han establecido cultos acá, cultos diabólicos, y entre tanto nosotros hemos estado adormecidos mientras ellos están estableciendo centros de brujería, más la brujería que ya había acá, como les pasó en Venezuela. Ellos tenían la brujería de las 3 potencias de las montañas del norte. Les llegaron con un refuerzo de brujería cubana y los volvieron una melodía, los destruyeron, están en la ruina. Porque los pueblos que son brujos son pobres, los pueblos que son brujos son arruinados. El país más pobre de América es Haití, un pueblo de brujos y de santeros y de hechiceros. Perdóneme que sea tan radical con esto, pero el pueblo tiene que reflexionar, porque muchas veces no nos damos cuenta que nos han invadido de brujería y nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos que levantarnos hoy y reprender las obras del diablo. Dice la palabra: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Usted sabe que el mes de octubre es el mes del satanismo mundial. El 31 de octubre es el día de los brujos y los hechiceros a nivel mundial. La iglesia no puede estar desapercibida. En estos tiempos se desaparecen niños, se desaparecen doncellas. ¿Por qué? Porque les van a ofrecer en los altares satánicos. Mientras tanto, la iglesia está indiferente. La iglesia tiene que renunciar al ocultismo, decidirse por Jesucristo, pero también hacer guerra contra toda hechicería y toda brujería. Esto hay que predicarlo, y esto hay que practicarlo, en el sentido de que hay que echar fuera todo eso de nuestras vidas. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, ustedes ya lo conocen, y es muy importante. Si usted sabe de un vecino, de un familiar que está practicando esas cosas, léale la palabra de Dios, confíe que Dios va a hacer la obra, pero alertemos a la gente. Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice: porque esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Que salga, se vaya, vaya de Colombia toda brujería. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tiene que ser su oración. Padre, Colombia no es un nido de demonios, Colombia no es un nido de brujería, Colombia es un templo para el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la iglesia tiene que ser guerrera. La iglesia es una novia vestida pues para las bodas, pero con botas de combate. Es decir, que es combativa y dice: no aceptamos eso. Nosotros tenemos que pelear por nuestro país, echando fuera, hermanos, toda obra de la hechicería y de la brujería. Y en las iglesias tenemos que hacer, porque, por ejemplo, como decía mi esposa, ¿cómo es posible que aún están llegando miles de jóvenes de Venezuela? ¿Y a razón de qué? Vienen a reforzar la minga indígena. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos me están escuchando? Y todas esas mingas la hacen con brujería. Entonces vienen a reforzar eso, y se vienen a pie, se vienen como sea y llegan. Y entonces se abre el templo y el cristiano dice: ay, qué pereza, de pronto me rocío un poquito. Imagínense que los hijos del diablo dan todo por sus demonios, ¿cierto? Dan todo por el mismo Satanás. Y el pueblo del Señor: ay, es que de pronto me contamino, ay, de pronto. El Señor nos va a guardar. ¿Cuántos dicen amén? Y los felicito por haber venido en esta mañana. Denle la gloria a Dios. Amén. No somos un pueblo de debiluchos y temerosos diciendo: ay, que me voy a morir. ¿Cómo se va a morir si el Señor está con nosotros? El Señor nos ha hecho guerreros. Dice que peleemos la buena batalla de la fe. Vea, nosotros desde que empezó esto con mi esposa estamos dándole, y en todo lugar
no nos ha pasado nada. Hemos estado visitando personas, hemos estado gestionando, trabajando, hasta hemos hecho una empresa para que los hermanos tengan cómo sustentarse, y nosotros mismos lo hemos hecho. Hemos salido, no nos hemos quedado encerrados. Que se encierre el diablo, nosotros estamos en pie de batalla en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levántese de esa silla y empiece a darle gloria a Dios. Levántese, levántese, levántese de esa silla, gloria a Dios. Empiece a exaltar el nombre de Dios ahí donde usted está. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Orando, 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 orando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levántate, 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 levántate. Empieza a orar, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. El enemigo te tenía con temor, el enemigo te tenía atado, el enemigo te tenía en conflicto, pero ahora Dios se ha levantado y te da la victoria. Alábalo, alábalo, exáltalo, exáltalo, exáltalo. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Y ore, ore en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, reprendemos toda hechicería en nuestras vidas. Sacamos, Señor, toda brujería de nuestra vida en el nombre de Jesús, de nuestros vecinos, de nuestra familia, de nuestro país. Señor, tómate a Colombia, Padre. No queremos que Colombia sea un nido de brujos y hechiceros. Sácalos de Colombia, Señor, sácalos, 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 Padre. Saca toda hechicería de Colombia. Perdona, Señor, el pecado que se ha desatado, la maldad, la miseria, la ruina. Perdona Colombia, perdona Colombia, Señor. Perdona a esta gente que ha abierto sus puertas. Oh Padre, toda brujería que hay en los comunistas, Señor, en la guerrilla, en esas falsas marchas, Señor amado, de engaño, que están llenas de brujos, de hechiceros. Ahora, Padre, destruye, quema, Padre, toda obra del diablo. Y la batalla se barababaya. Ahora, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos guerreros están aquí? Padre, levántate, Señor. Da victoria a este país, Padre. Da victoria a este país. Da victoria a este país, Padre. Levántate, Señor, levántate, Padre. Señor, que venga confusión, Señor amado, contra esos organizadores de esas marchas falsas, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, Colombia es tuya. Se va la hechicería, se va la brujería. Colombia es de Cristo. Ahora nos unimos, Padre, con todos los que están allí, Señor, en la Plaza de Bolívar, los que están, Señor amado, orando, Señor amado, allí en el Coliseo de los Deportes, los que están allí clamando, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que toda Colombia sea cubierta con la sangre de Cristo. Que el temor, el pavor de Dios caiga sobre esas legiones de demonios. Se han echado fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, destruye todo conjuro que ha venido para arruinar a Colombia, para que Colombia se empobrezca, para que Colombia esté en ruina. Se va, se va, se va, para que haya un adormecimiento. Echamos fuera ese adormecimiento, echamos fuera ese temor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Echa fuera el temor de tu vida, echa fuera la pasividad de tu vida, echa fuera el conformismo de tu vida. Levántate como un soldado valiente. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Padre, levanta ese ejército. Da victoria a Colombia, Padre. Da victoria a Colombia, Padre. Levántate, oh Dios, saca, Padre, toda hechicería, toda brujería, toda maldición de este país. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre. Amén y amén. Por favor, pueden sentarse. Amados hermanos, lo único que puede vencer todas esas maldiciones de hechicería es la oración del pueblo de Dios, que confunde a los hechiceros, a los brujos, y que no permite que la maldad se tome el país. Pero eso está en nuestras manos, está en nuestras rodillas, está en ese clamor. Por favor, amado, siempre orando por Colombia, que el Señor reprenda todo conjuro que se desata sobre nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas son trampas para destruir. Por eso dice que el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a través de establecer la hechicería en un país, para que el país se arruine espiritualmente, se arruine moralmente, se arruine en todo sentido. Pero que el Señor reprenda
al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, también la palabra del Señor nos dice ahí en Gálatas, estamos mirando, tiempo ha ido pasando, pero miremos Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Dice también que el enemigo obra a través de otras cosas. Entonces, brujería también lo hemos visto, pero dice que también el versículo 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etcétera. Es decir, el enemigo ataca también a través de problemas interpersonales, ¿cierto? Que haya conflicto entre esposos, conflicto entre padres e hijos, que usted no se pueda entender con sus compañeros de trabajo, que no se pueda entender con sus amigos, con sus vecinos, ¿cierto? Entonces que hayan el diablo trata que hayan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Entonces entendamos que cuando Satanás se quiere meter en el hogar, no le debemos dar lugar, peleando con los hijos, con la esposa, con la familia, ¿cierto? Con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Recuerde que la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿cierto que sí? Entonces, así haya injusticia en su hogar, guarde esas relaciones interpersonales. No se ponga a pelear contra su familia, porque dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace ¿qué? Subir el furor. Entonces digámosle al Señor: ayúdame, Señor, para que en nuestro hogar haya armonía, haya respeto, haya consideración y no le demos lugar al enemigo. ¿Cierto que sí? Porque hoy las casas parecen un campo de batalla. Los mismos enemigos de la casa son los esposos, los hijos, y están como perros y gatos, perdónenme la expresión castiza, están en contiendas y no sabe que el enemigo los está destruyendo. Por eso analiza, piénsalo en esta hora, si el enemigo se ha metido. A veces el enemigo se mete por los problemas económicos. Por eso alguien se inventó un dicho que dice: hasta que las deudas los separen. Porque resulta que cuando hay problemas económicos, la situación se pone tensa, ¿cierto que sí? Y se empiezan a mirar como con rechazo y empiezan a pelear. No pelee por plata, más bien encomiéndele al Señor que les ayude, que les dé sabiduría, que les dé guianza para salir adelante. ¿Cierto que sí? Quizá está pasando crisis económica muchos de ustedes. No permita que eso los destruya, sino únanse en torno al Señor y a la oración, y no permita que ese problema los separe, los divida, ni ningún otro problema. ¿Cierto que sí? Porque cuando usted está peleado con su esposa, o usted, hermana, está peleada con su esposo o con sus hijos, sus oraciones no tienen poder. ¿Sí me hago entender? Usted puede orar y decir de todo, pero si usted tiene malas relaciones de familia y malas relaciones con otras personas, dice que nuestras oraciones están llenas de estorbo y no pueden funcionar. Entonces yo les quiero animar, hermano, reconcíliese con esa persona. No es tiempo de estar con enemigos, no es tiempo de tener problemas con la gente. Es tiempo de volvernos el corazón, de perdonarnos, para que Satanás sea derrotado y sea echado fuera y tengamos victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que a veces la situación económica lleva a situaciones tensas, pero no permitamos que esto sea un factor de problema, ni dice que incomprensión de temperamentos y todas estas cosas. No, esos son engaños del enemigo, porque para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Y así el esposo o la esposa sean terribles, no va a pelear contra una pared, ¿cierto que sí? Sería un loco, ¿cierto que sí? Entonces, si esa persona no encuentra en usted sino un pacificador o una pacificadora, Satanás quedará avergonzado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero dele gloria a Dios. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el tiempo ha ido pasando, gloria a Dios, pero quiero mencionar algunos otros, ¿cierto que sí? Pero lo que quiero explicar es lo siguiente: no es tiempo de estar descuidados, porque a muchos cristianos, no sé si lo dije ahorita, pero lo dije al menos en el primer culto, Satanás los está cocinando a fuego lento. ¿Qué quiere decir? Es como esa ilustración que hemos oído muchas veces. Usted toma una ranita, una rana, y la coloca en agua al clima, en un recipiente, y le enciende el fuego para calentar el agua. Si lo hace despacito, despacito, lentamente, la rana nunca tratará de salir y morirá cocinada. Entonces algunos el diablo los tiene cocinando a fuego lento.
Y no se están dando cuenta que los ha ido enredando poco a poco, que los ha ido engañando poco a poco, que los ha ido seduciendo poco a poco y los tiene a punto de destruir. Pero si usted y yo reflexionamos hoy, vamos a levantarnos en victoria y lo vamos a vencer al enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, o sea, que no ignoremos sus trampas. Por eso la palabra de Dios dice que oremos que nos libre del mal, y que nos libre del mal es que nos libre del maligno, nos libre de las trampas de Satanás, que a veces son imperceptibles, que a veces son muy sutiles, que a veces parece que no fueran nada, parece algo muy imperceptible, pero es una vueltica que le está dando y otra vueltica, y cuando menos espera cayó en la trampa mortal. Pero que el Señor reprenda al enemigo. Pero se necesita estar despiertos, se necesita estar alertas, se necesita no ser autosuficientes, sino estar en la presencia del Señor. Hay otras trampas, no las vamos a poder decir todas porque tiene tantas que es tan... Que el Señor lo reprenda. Al fin y al cabo es diablo, ¿no? Que el Señor lo reprenda. Tiene muchas, muchísimas. Solo estoy mencionando una de estas, pero que el Señor le muestre a usted otras muchas que quizá el enemigo quiera aplicarle a usted, pero que lo podamos vencer al enemigo. Bueno, por otro lado están la ambición y la codicia. Ambición y codicia, diga conmigo, ambición y codicia. Resulta, amados hermanos, que en estos tiempos Dios está tratando a tanta gente que eran ambiciosos, codiciosos, y está permitiendo que hayan perdido cantidad de recursos. Y esa gente, los que eran más codiciosos, están sufriendo mucho más ahora. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. ¿Cuántos me están oyendo? Y amaban las cosas, mas no a Dios. Y es importante entender que sí, las cosas son importantes, son necesarias, son buenas, pero solo hay un Dios. Por eso dice que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Aún grandes ministros y gente muy prestante se ha quedado muy reducida. ¿Por qué motivo? Porque no estaban cimentados de verdad en lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Por eso yo les quiero decir, el engaño de Satanás muchas veces viene por la ambición. Y muchos caen en eso y son destruidos. Por eso, gracias Isaac, Mateo 4, versículo 8 y 9, otra vez le dijo el diablo, o lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Tremendo. Mire qué grosero es el diablo. Tentó al mismo Señor Jesucristo con riquezas, con gloria, con fama, con prestigio. Y esa es la misma tentación que le hace a muchos. Lo que pasa es que muchos se rinden a esa tentación. Pero el Señor, ¿qué le dijo? El Señor le dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos a un solo Dios, pero muchas veces se han levantado ídolos, y hoy Dios está derribando los ídolos que muchos tenían en su corazón, que estaban confiando en ese ídolo, pensaba que eso era su sustento. Pero hoy tenemos que entender que el Señor está destruyendo todos esos ídolos para que se levante la gloria de Dios y sepamos que solo Jehová es Dios, y que cuando nosotros lo amamos y lo servimos y lo buscamos, Él nos bendice, Él nos ayuda y Él nos prospera. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? Por eso es muy importante entender esto. El engaño de Satanás, el deseo de poder, de riquezas, de fama. Y dice que muchos, siguiendo estas cosas, fueron destruidos, fueron traspasados de muchos dolores. Por eso es muy importante reflexionar. Cierto que sí, muchos quedaron desilusionados con toda la crisis, y por supuesto aún se suicidaron. Otros dijeron: no, esto yo qué voy a hacer. Pero es importante entender que Dios ha permitido eso, porque el Señor está removiendo esas confianzas, esas seguridades. Primera Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces entendamos eso, el engaño de la ambición. Porque no es que no quiera Dios que prosperemos, por supuesto que sí, pero muchas veces hay una ambición desmedida y eso destruye a las personas. Pero es importante que lo entendamos, que el enemigo no halle cabida
en nosotros a través de esto. Y por último, recuerde que son muchas más, pero solo vamos a mencionar estas. Por último está que el enemigo quiere destruir a las personas a través de las pruebas, los sufrimientos, las aflicciones. ¿Y cuántos de ustedes no han tenido que pasar limitaciones en estos días? Quizá económicas, quizá de salud, quizá emocionales, aún espirituales. ¿Cierto que sí? Entonces hay que entender, amados hermanos, dice la palabra en 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy muchos hermanos están padeciendo, están luchando, están batallando. He estado hablando con un pastor que está enfermo, ¿cierto? Y está tan enfermo que, bueno, le hicieron 4 operaciones de cálculos renales y le querían hacer una 5ª operación porque seguía con esa situación, pero le empezaron unos dolores tremendos en todo el cuerpo, que se había inflamado internamente de una forma tremenda. Y el pastor hablaba conmigo y lloraba de tanto dolor físico que sentía. O sea, lloraba del dolor, y un dolor constante, permanente, ¿sí? Hay pastores que han estado enfermos, hay hermanos que han estado enfermos. Esas son batallas, son luchas de esta vida que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Que traiga sanidad, que traiga liberación, porque Él es nuestro sanador. Pero a veces la sanidad no llega inmediatamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar contra Dios? Vamos a hacer como la mujer de Lot, que le dijo a Lot, cuando Lot perdió, bueno, fue el caso de él, ¿no? De Job, perdón. El caso de Job, perdió los hijos, ¿cierto? En un solo día perdió las riquezas, las fincas, las haciendas, se enfermó. Y lo único que le dio una sarna, dice la Biblia, y lo único que le quedó era una tejita para rascarse. Su única propiedad, su único haber era un pedazo de teja para rascarse. Ahora, no queremos eso, yo sé que Dios nos libra, nos guarda, pero hay momentos en la vida cristiana que hay pruebas. ¿Qué hizo Job? ¿Renegó contra Dios? Él se mantuvo, ¿cierto? Y entonces yo les animo, hermanos, no importa, quizá usted ha pasado luchas físicas, de economía, de problemas de hogar, de problemas espirituales, pero le quiero animar, no se deje vencer por Satanás. Nadie dijo amén, solo una hermana, pero le vuelvo a decir, no nos dejemos vencer por Satanás. A veces hasta la esposa de Job le dijo, con toda esa miseria y todavía retiene su fe en Dios, maldiga a Dios y muérase y no moleste más en esta vida. Pero él se mantuvo y dice que Dios lo sanó y le dio 7 veces más de lo que antes tenía. La Biblia dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo y que nos va a recompensar ese esfuerzo, esa lealtad, esa fidelidad, la premiará el Señor. Pero hay gente que al primer problema sale corriendo. Al primer problema se olvida de Dios, empieza a renegar y empieza a maldecir y empieza a decir barbaridades y se le olvida quién es Jesucristo, quién es Dios, y blasfema y habla y dice cosas. No, hermano, ¿solo lo sirve usted cuando todo marcha bien? ¿O usted lo sirve en toda circunstancia? A veces Dios permite que nadie nos pueda ayudar. Nosotros aquí con mi amada esposa hemos vivido experiencias también de muerte, hemos bordeado la muerte, y en esos momentos ni la tía, ni el primo, ni la abuelita, ni nadie nos puede ayudar, para que entendamos que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Todo cristiano tendrá que pasar momentos fuertes para que entienda que no creyó en una religión, que no creyó en una comunidad de gente, aunque pues esa es nuestra comunidad cristiana, pero que más allá ha puesto su fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que es inamovible, ese Dios que es todopoderoso y ese Dios que nos dará la victoria, así la situación esté difícil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le dan la gloria? Por eso afiánces en el Señor, porque hay pruebas de fuego
Hay pruebas difíciles y no solo son para usted, porque el problema es que cuando uno está pasando la prueba, a veces algunas personas se sienten víctimas y dicen: es que a mí nadie me entiende todo lo que me ha pasado, todo lo que yo he sufrido, hay tantas cosas. Pero yo quiero decirle, quiero asegurarle que hay personas que han sufrido 5, 10, 20, 100 veces más que usted. No se queje, sea valiente, esfuércese, levántese en victoria, porque Dios está con usted. Pero dele gloria a Dios, aleluya. Hermanos, el Señor nos da la victoria, no importa las luchas, las dificultades, pero no reniegues del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces algunos dirán: qué gracia, entonces ¿para qué soy cristiano? Somos cristianos, ¿por qué? Porque Él merece nuestra vida, porque Él merece que le demos lo mejor, porque Él es digno de que lo adoremos. Amén. Y en segundo lugar, porque también nuestra alma está en juego. El alma de nuestros hijos, el alma de nuestra familia. ¿Sí me hago entender? Los primeros cristianos duraron 200 años de sufrimiento. Los quemaban vivos, los tiraban a los leones para que los despedazaran. Algunos los amarraban de pies y manos así, aquí hacia un caballo y aquí a otro caballo, y arrancaban los caballos y los desmembraban. Cosas indecibles. La gente en Rumanía tuvo que pasar unas persecuciones terribles. A los pastores en las cárceles les tocó hasta comer estiércol. Le decía: va a celebrar la Santa Cena el pastor, aquí está el pan, y el pan era estiércol. Y aquí estaba la copa eran orines. Y los obligaban a comerse el estiércol de otras personas y a tomarse los orines. ¿Qué has sufrido tú? Lo que pasa es que muchas veces nos han acostumbrado a no ser gente guerrera. Yo le aseguro que si usted hoy se vuelve en un guerrero, venga lo que venga, todo eso será vencido en el poder del Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Ahora, Padre, que descienda una unción de guerra sobre cada uno de nosotros. Es importante entender eso, hermanos, porque Dios quiere formar gente de carácter cristiano, sea como sea. Pero hay unos que por cualquier cosa ya están renunciando, por cualquier cosa ya se sienten morir. Tú no puedes ser una persona de esas. Tú tienes que entender que hay que batallar, hay que ser valiente, hay que vencer. Claro, en nuestras fuerzas no se puede, pero el Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Hermanos, que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos levante, que el Señor nos dé fortaleza, porque no es en la fuerza humana, es en el poder de Dios. Pero es importante entender, hermanos, que hay muchas batallas, hay muchas luchas. La Biblia dice que a través de muchas pruebas entraremos a la gloria eterna. El Señor no dijo que sería fácil, pero yo les animo, hermanos. Hay gente que Dios los sana rápido. Hay gente que a veces la situación dura unos meses, algunos dura más tiempo. Y hay personas que aún mueren y aparentemente no hubo solución. Pero lo que sí le puedo decir, sí habrá siempre una recompensa. Y es que la recompensa no solo es acá, la recompensa verdadera es allá. Ahora, no estamos pensando solo en el más allá, pues luchamos aquí, cierto que sí, pero muchas veces hay cosas que no se darán aquí, pero que el Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Se necesita un pueblo diferente, amados hermanos. No se necesita un pueblo de una religión en la cual, si la vida nos sonríe y si todo nos va bien, entonces estamos felices en la iglesia adorando al Señor. Pero si aparece un virus por ahí que no tiene una mortalidad, es una mortalidad bien escasa en realidad, ¿cierto? Más mata de ciertas enfermedades bien comunes, y los más metido un terror tan tremendo. La gente está aterrorizada, pero es puro trabajo psicológico. La realidad sí, ese virus existe, por supuesto, pero no es insuperable. Es un porcentaje de menos del 1% que mueren por ese virus, y usted menos de un porcentaje del 1% está con un miedo, con un terror. Quiere decir que le ha surgido a Satanás, le ha surtido efecto su estrategia de meter terror, de meter miedo.
¿Sí me hago entender? De meterle temor a la persona. Y recuerde que esa es una de las estrategias de Satanás, mantener a la gente en el temor, porque el temor paraliza. El temor mantiene a la gente encerrada, y mientras esté encerrada no es militante, no es batalladora. Mientras esté encerrada no pelea la buena batalla de la fe. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Echa fuera el temor de tu vida ahora mismo. Échalo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Los cristianos del primer siglo no se presentaban frente a un virus microscópico, se enfrentaban ante leones que los despedazaban, los crucificaban, los quemaban, los descuartizaban. Era terrible y ellos no tenían temor, morían cantando y le daban la gloria a Dios. Que esa unción que había en la iglesia primitiva venga sobre todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No crea las mentiras de la Organización Mundial de la Salud. Son unos mentirosos para tener a la gente esclavizada, para que los países se arruinen, para que las empresas no produzcan, para que la gente no trabaje, para que la gente se quede encerrada, para que las iglesias cierren, clausuren sus cultos y no prediquen la palabra de Dios, porque esa es una estrategia. Mientras los mantenga encerrados y los mantenga allí en cuatro paredes, se supone el diablo que va a encerrar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo: la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Dígalo conmigo: la palabra de Dios no está presa. Demos esa palabra, que Colombia se levante, que toda artimaña de Satanás sea destruida y que el Señor Jesucristo sea glorificado. Miremos, para concluir, porque ya se fue el tiempo, pero como el culto hoy es hasta las 2, no, ya vamos a terminar. No, ya vamos a acabar. Pero miremos algunos aspectos para ser vencedores contra esas acechanzas de Satanás. Hay unos principios de la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Entonces el primero es estar vigilantes. Estamos en primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Estar vigilantes. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano está vigilante, atento. Que si por ejemplo le dolió la garganta y la cabeza, no dice: ay, me voy a morir, seguro que me voy a morir. No, él dice: ah, sí, diablo, usted quiere darme esos síntomas, me quiere paralizar. Pues no. Y ora. ¿Cuántos dicen amén? Y se toma los medicamentos, pero no empieza: ay, ya siento que se me estira el pie. Mire, se me está estirando. Mire, se me está. No deje que se le estire el pie. Levántese y dígale: no, conmigo sí no. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita gente vigilante, diligente, que diga: no, conmigo sí no, está muy equivocado, porque conmigo está el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que nosotros con mi esposa no hemos tenido también en tiempos, en meses pasados, como ciertos síntomas? ¿Y cuántos han dicho: ay, que el pastor que se le está estirando el pie? No, hemos guerreado, hemos batallado y no nos hemos encerrado. Esto lo sacamos adelante porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levántate, levántate en victoria allí donde tú estás y dale la gloria. Pero dale la gloria a Dios, hermano. Entonces, vigilantes, alerta, ¿cierto? Estar vigilantes, porque muchas veces el enemigo viene muy sigilosamente. Pero cuando usted está vigilante en la oración, en la búsqueda de Dios, en la palabra, está metido con Dios, usted ve que el enemigo viene por allá y dice: ya vienes, diablo, que el Señor te reprenda, y de una vez le da duro, ¿cierto? O sea, que no se le puede acercar. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de lejos: ah, ya vienes con tus trampas, mentiroso. Y entonces usted ya está alerta y no lo deja que se le arrime. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted está despistado, hasta el diablo le echa el brazo encima. ¿Sí me hago entender? Y usted cuando menos espera ya lo tiene bien enredado y dice: suélteme. Y dice: no, ya no lo voy a soltar porque usted me dio lugar. Por eso, ojo, hermanos, atentos, alerta. ¿Cuántos dicen amén? Alerta en nuestra familia, la relación con su esposa, su esposo, la vida espiritual, la vida económica, la vida de la salud. Estar alerta, estar ahí, pilas, como dicen por ahí. Amén. Entonces ninguno ahí como adormecido, despistado, ningún despistado. Todos alerta, todos ahí en lo que es
Amén. Bueno, bendito el Señor. Una actitud de vigilancia. Bueno, también una vida de sometimiento a Dios. Anótelo, por favor. Sometimiento a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero lo primero es someternos a Dios. Estamos en un tiempo, siempre tiene que ser así, pero hoy más que nunca, que tenemos que someternos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Es decir, rendir nuestra voluntad al Señor. Hoy no es el tiempo de gente caprichosa, ¿cierto? Por ejemplo, una hermana dijo a mi mamá: yo no la dejo ir al culto hasta el año entrante. Ahora la pregunta es: ¿qué dijo Dios? No dejando de congregarse como algunos, pero esa hermana sabe más que Dios. Y ella ya puso fecha y dijo: hasta tal fecha me va, antes no me puede ir por allá. O sea que ella se puso encima de la palabra de Dios, se puso por encima de Dios, puso las normas, pero no se somete a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos al Señor. Mire, esa actitud indómita que hacemos lo que queremos, que vamos donde queremos, que decimos lo que queremos, que decir eso va a ser así. Olvídese que ahí es donde muchos están fracasando. Y hasta que no nos sometamos a Dios, no habrá victoria. Oído lo que Dios nos está hablando. Hasta que no, dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Tienes tan buenas ideas que hasta le dices a Dios qué tiene que hacer, ¿cierto? Porque dice la Biblia que hay del que es sabio en su propia opinión. Tenemos tantos planes, tenemos tantas ideas tan buenas, tenemos, mejor dicho, todo organizado. Lo importante es que mientras más organizamos, Dios los hace añicos nuestros planes. Por eso, hermanos, si tú quieres ser guardado, no sigas con el capricho de hacer lo que se te viene en gana. Perdóneme que sea como tan brusco. Hoy sometámonos a Dios, rindámonos a su voluntad. Es que mañana me voy, es que voy a hacer esto. ¿Usted quién le dijo que es lo que usted diga? Es lo que Dios dice, y para eso hay que buscarlo hasta que Dios confirma. ¿Sí o no? Entonces es muy importante, porque yo le digo, hoy los caprichosos y las caprichosas tendrán derrota tras derrota tras derrota, pero los que se humillan ante Dios y buscan su voluntad, Dios los bendecirá. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entonces por eso la palabra dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces rindámonos a su voluntad, rindámonos a Él, traigamos a Él nuestras cargas. Ese es otro punto. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7 dice la palabra: echando toda ansiedad sobre Él. Entonces hoy es el tiempo para vencer el enemigo, no estar llenos de estrés. ¿Cuántos dicen amén? No estar llenos de preocupación y de ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Echa sobre Jehová tus cargas y Él hará. Echa en el Señor tus deudas, tus compromisos, tus preocupaciones. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuánto le vamos a dejar al Señor toda preocupación? Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No te llenes de ansiedad, de depresión, de angustia, que qué va a pasar, que qué va a suceder, que ahora qué, y que mañana qué, y que la otra semana qué, que qué voy a hacer. Echa toda tu aflicción en las manos de Dios, porque Él es más poderoso que tú y te ayudará a llevar la carga. Él te dará la victoria. Deja la angustia, deja la desesperación, deja el estrés, entrégale al Señor todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando le entregamos al Señor todas esas cosas, Él nos va a dar palabra, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar guianza, porque estamos dependiendo de Él. Pero hermanos, echemos la ansiedad, porque mucha gente ansiosa, el enemigo los enreda, los destruye, se destruyen en todo sentido. No permitamos eso. Tengamos completa seguridad en el Señor, que Él nos guarda, que Él nos cuida, en el nombre del Señor Jesús. Pero también, por otro lado, está precisamente resistiendo al enemigo en la fe. Dice la palabra del Señor
que nosotros debemos resistir al enemigo. Y aquí quiero que hagamos un énfasis fuerte. Ya estamos confiando en Dios, estamos dejando nuestras cargas en Dios, tenemos la paz de Dios, pero también hay que ejercer autoridad. O sea, el confiar en Dios y colocar las cargas en Dios no quiere decir que seamos pasivos espiritualmente, ni materialmente, ni en ninguna otra área. Tenemos que ser activos, pero con la paz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero se necesita volvernos guerreros. Guerreros. En la transmisión también del internet estábamos recordando que hace unos 20 años en las iglesias de Centroamérica, especialmente en Guatemala y El Salvador, surgieron grupos de alabanza tremendos que eran grupos de alabanza de mucha guerra. Sí, eran alabanzas tremendas, ¿cierto? Por ejemplo, estaba esa canción que dice Jehová es mi guerrero, ¿no? Y bueno, y muchas otras. Levántate, oh Dios, y están esparcidos tus enemigos. Muchas canciones de guerra. Pero ¿sabe que los cristianos de hoy ya no somos guerreros? ¿Cuántos me están escuchando? Son personas, mi esposa que fresitas, no, pues yo no iba a decir eso, ¿no? Son cristianos muy débiles en la vida espiritual, y así como en la vida natural hay armas y todo esto. La Biblia dice que el Señor Dios nos ha dado armas espirituales para destrucción de fortalezas. La Biblia dice que Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos han escuchado que Él es Jehová de los ejércitos? Es Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. O sea que Jehová es guerrero. Y Él tiene unos guerreros. Claro, no usamos fusiles, bazucas, bombas, pero tenemos unas armas mucho más poderosas. La palabra de Dios. O sea, cuando hoy estamos aquí predicando, estamos usando un arma que derrota al diablo. El diablo usted no lo derrota con fusiles y bombas, pero con esta palabra sí lo derrota. El Señor Jesucristo venció al diablo con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Por eso lo que estamos diciendo al principio, hay que llenarnos de la palabra de Dios para pelear la buena batalla de la fe. Está también la palabra de Dios, está la oración. ¿Sí me hago entender? A esa gente que le dice, no, eso no ore tanto, que ya Jesús oró por usted. Está bien, el Señor oró, pero usted también tiene que orar. Porque el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Cuántos me están escuchando? Usted tiene que ser una persona de oración. Por eso el enemigo no quiere que usted ore, para que cuando se enfrente el problema usted diga, no, diablo, pues ya me derrotó. Pero el que ora no se deja derrotar, porque Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a dar fortaleza. Hermano, vuelve a la oración. Vuelve a la oración. Si Dios te llama a la madrugada, ora. Si te llama al mediodía, ora. Si vas manejando, Dios te llama a orar, ora. Pero vuelve a la oración, porque la oración es un arma poderosa contra las tinieblas. El pueblo que ora es un pueblo victorioso. Si tú no lo has experimentado, tienes que empezar a experimentarlo, porque es que el diablo no va a venir ahí como con cositas suaves. El diablo va a ir a usted a acabarlo, a arrancarle la cabeza y a llevarlo al infierno. Pero se necesita que cuando él venga haya un guerrero de oración, una guerrera de oración. ¿Cuántos necesitan esto en sus vidas? Entonces se necesita meterse con Dios en la oración, ¿cierto que sí? Para resistir al enemigo, y como dice la palabra del Señor, que podamos resistir al enemigo en la fe. Entonces la oración, la palabra, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos ha dado victoria sobre Satanás. Por eso siempre que oramos nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hay que cubrir con la sangre de Cristo nuestros hijos, hay que cubrir con la sangre de Cristo nuestros trabajos, hay que cubrir con la sangre de Cristo todo lo que hacemos, ¿cierto que sí? Porque hay poder en la sangre de Cristo. Cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el diablo no puede contra nosotros. Está también el poder del nombre de Jesús. Dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Está el poder de la alabanza, ¿cierto que sí? Hay tantas armas espirituales que Dios nos da, pero que las necesitamos tomar ahora. Dice la Biblia que resistamos al enemigo firmes en la fe. Versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos decidimos ser guerreros desde este día? Vuelve a ser guerrero. Esa iglesia que es guerrera. Estaba escuchando un video de Alberto Motesi de hace unos años que hablaba que en ciertos pueblos de Colombia la guerrilla no podía entrar, ni los brujos tampoco podían entrar, porque las iglesias eran de oración y de ayuno. ¿Usted cree que eso funciona hoy en día también? ¿Usted cree que eso le funciona a usted también?
Por supuesto que sí, eso funciona aquí y en cualquier lugar. Por eso le digo, en vez de dejarse arropar por la desgracia, dejarse arropar por la crisis, dejarse arropar por la pobreza, por la enfermedad, por el desánimo, en vez de ponerse a llorar por cualquier cosa que le dijeron que eres feo y empiezas a llorar, levántate en victoria y en el nombre de Jesús vas a proclamar la palabra. Hoy vamos a orar para que se desate esa unción de guerra en tu vida, que seas un guerrero protegido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Esto es muy importante. Ponte en pie, por favor, ponte en pie y vamos a orar en este momento. Vamos a orar en este momento. Entonces la palabra de Dios dice que resistamos firmes en la fe. Que resistamos firmes en la fe. Esta palabra resistir habla de estar ahí, insistiendo, rechazando, echando fuera, batallando, ¿cierto que sí? Es decir, que si el enemigo plantea cierta situación, usted está diciendo no acepto esto no es de Dios, y está ahí, quizá le duele hasta el alma, está enfermo, está empobrecido, hay crisis, pero usted dice todo lo puedo en Cristo. Oh, gloria a Dios. Empiece a orar. Recuerde que el hablar en lenguas también es un arma poderosa. Empieza, levántate y alábalo a Dios, dale la gloria a Dios. Ahora. Empieza a orar. Y olvídate de todo lo demás. Empieza a orar. Que el Señor nos cubra con su sangre. Cúbrete con la sangre de Cristo. Y alaba Sherama. Invocamos el poder de la sangre de Cristo. Padre, guárdanos de todo espíritu de venganza, de todo espíritu opresor. Y guárdanos, Padre, de todo espíritu de venganza. A ver, ¿dónde está? Dígale, Padre, cúbreme con tu sangre. Cúbreme, Padre, cúbreme. Pero con ánimo, con disposición. Cúbreme, Padre, cúbreme con tu sangre. Y guarda mi vida. Guarda mi vida, Señor, protégeme de toda acechanza de Satanás. Protégeme, Padre, de toda acechanza de las tinieblas. Si hay pecado en tu vida, pídele perdón al Señor en el nombre de Jesús. Si has vuelto atrás, si has vuelto al vicio, si has vuelto a los pecados de antes, pídele perdón al Señor. Reconcíliate ahora. No le des lugar al diablo. No le permitas que te destruya. No le permitas que destruya a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tus hijos. No se lo permitas. Vuelve a Dios ahora. Vuelve a Dios. Dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Vuelve. Ambarequeta rabasanda kaya. Ororo babaya. Oh, barabashenda aquella. Todos orando, hermanos, todos orando. Ambarabacheta rebecaya. Ororo babaya anda. Arabarabacaya. Vuelve a Dios. Humíllate ante el Señor. Búscalo. No con tibieza. La Biblia dice que el Señor vomitará a los tibios. Oh, saya. No seas tibio. Vaya. Ambarabarabacaya. Ererebecaya sanda. Clama. Ruégale al Señor. Búscalo con todo el corazón. Ebarachatarabarabako. Ereberebechorobacaya. Ereberebesheya. Oh, barabarabasheya. Ororobababashanda. Erebechorebecaya. Ora. Reconcíliate con Dios. Deja lo que no agrada a Dios. Échalo fuera de tu vida. El Señor te perdona. El Señor te restaura. Pero no vuelvas a esa vida malvada. No vuelvas a esa vida de pecado. No vuelvas más a ese camino malvado. Santifica tu vida. Abandona lo malo. Y Dios te va a guardar.
Dios te va a fortalecer. Oh Padre, santifícanos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra pasividad. Perdona, Señor, nuestra tibieza. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra autosuficiencia. Perdona la inmoralidad. Perdona, Señor, todo autoengaño. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Dígale al Señor que lo ayude. Dígale, Señor, pelea por mí. Pelea por mí, Padre. Pelea por mí, Señor. Pelea por mí, pelea por mí. Oh, dígale, Señor, dame la victoria. Dame la victoria en la vida espiritual. Dame la victoria en mi familia. Dame la victoria en mi salud. Dame la victoria en la economía. Dame la victoria en la vida espiritual. Oye, bebé, clame, clame, clame. Y en Darabachotoroba. Bella aquella. Ore, ore, ore. Indala la casa Rabarabacheya. Ororo Barabachere Berebeca. Ore, hermano. En Babaracheca Saya. Ereberebeshaya. Ororo Barabacheya. Ereberebeque. Levántate, levántate, levántate. El diablo quiso destruirte. El diablo quiso arrasarte, pero no se dio cuenta que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, que tú eres un guerrero, una guerrera. Alaba a Dios, alaba a Dios. Padre, guarda tu pueblo, guarda tu pueblo, guárdanos a todos. Señor, que lo que se quiera levantar contra nuestras vidas sea reprendido, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Oh Barabapaya anda. Oh Señor, santifícanos. Señor, que toda maldad que hay en nosotros sea echada fuera, Padre. Toda maldad sea echada fuera. Dígale, Señor, que toda maldad sea echada fuera de mi vida. Santifica mi vida, santifica mi vida, santifica mi vida. Oh, gloria a Dios. Dame unción para la guerra, Señor. Dame unción para la guerra. Ahora en el nombre de Jesús, levántese. Dígale, Señor, tú eres mi guerrero. Tú me levantas para guerrear. Tú me levantas para guerrear. Tú me levantas para guerrear. El enemigo te ha presentado batalla. El enemigo te ha presentado frente de batalla. Ahora sométete al Señor y resiste al diablo. Resístalo, resístalo, resístalo. No le permita que lo enferme. No le permita que lo destruya. Ahora, 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 ahora. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Y ahora vas a empezar a alabar a Dios. Empieza a alabarlo a Dios. Levanta tus manos y dale la gloria. Arriba, arriba la alabanza, la adoración. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Fuerte, fuerte, levanta tu voz. Dale la gloria a Dios. Arriba, arriba, arriba. Oye, seré. Gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Declare el poder de Cristo. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay victoria. Equiataya seba. Ororobaraba. Arabaraba serebekaya. Oh. Sirabarabakaya. Alábelo, alábelo, alábelo. Oh, allá atrás, allá atrás. Dele la gloria a Dios. Alábelo, alábelo. No se quede con las manos cruzadas. Levante sus manos. Abra la boca. Muévase. Dele la gloria a Dios. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Siga, 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 siga. La sangre